Hola, hola traders, muy buenas noches, espero que estén muy bien. Vamos a dar comienzo a esta sesión en vivo. Va a ser una sesión un poco rápida, vamos a revisar el mercado, qué es lo que está ocurriendo, porque estamos presentando estas caídas sí, fuertes que pues hay que tener muy en cuenta. Sí, aquí estoy organizando ya el chat y todo eso para las preguntas que me quieran hacer o alguna moneda que quieran revisar. Bueno, ahí me están saludando, buenas noches a todos. Estamos dándole acceso a las últimas personas para que se unan a esta serie de videos sesiones, perdón, que vamos a estar eh, subiendo, digamos, por el lado de Telegram, de TikTok y por todos estos lados para que ustedes puedan estar viendo cómo analizamos el mercado, que aprendan ustedes a ubicarse, cómo podemos estar generando buenas ganancias. Y la idea es esa, que entre todos pues nos colaboremos, que entre todos aprendamos y que no dependamos de otra persona, sino que nosotros mismos podamos llegar a generar grandes sumas de dinero por medio del trading, ¿ok? Entonces ya estamos sacándole acceso. Saludos ahí a María, a Adrián, José, Julio, bueno, todos los que se están conectando. Ahí estoy pendiente también del chat. Y lo que necesiten, me lo pueden escribir y con el mayor de los gustos estaré atento. ¿Listo? Dice Adrián José, no sé nada. Bueno, no hay ningún problema. Lo importante es empezar a capacitarse, ¿sí? En sí el trading no es que sea difícil, es adaptarte a una estrategia, adaptarte al manejo de tu riesgo de tu capital y manejar tus emociones. Con eso ya tú puedes empezar a generar muy buenas ganancias con el capital que tengas. No tienes que tener capitales exorbitantes ni nada por el estilo, y eso nos va a ayudar a nosotros a volvernos una máquina de hacer dinero, ¿ok? Entonces, me dice Adrián José que no se ve nada. En estos momentos no ven mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Yo le mando la foto a su WhatsApp, tío. Sí, ahorita aparezco yo en estos momentos. Ahorita les voy a compartir pantalla donde voy a estarles mostrando lo que son los gráficos. Sí, ahorita estamos haciendo un breve resumen de lo que vamos a empezar a mirar en toda esta serie de en vivos. Entonces, muy pendientes. Así que vamos a empezar a mirar el gráfico como tal, lo que es Bitcoin, que es una de las monedas que pues prácticamente está moviendo el mercado. ¿Ok? En estos momentos estoy poniendo aquí. Vamos a poner aquí el chat para poderlos leer. Listo. Aquí tengo Bitcoin en estos momentos. Me confirman por favor por el chat si se ve ya el gráfico. Estamos en una temporalidad de 4 horas en el cual nosotros lo que vamos a hacer primero es ubicarnos en el gráfico, saber si estamos en una tendencia alcista, si estamos en tendencia lateral o bajista. ¿Ok? Entonces la idea es podernos enfocar en el sentimiento del mercado, ¿sí? Entonces, solamente en temporalidades mayores podemos empezar a notar este tipo de cosas, con el fin de hacer operaciones que puedan ir un poquito más, con porcentajes mucho más amplios que cuando nosotros trabajamos scalping. En otra clase, en otra sesión, vamos a empezar a mirar lo que son operaciones en scalper, que vamos a manejar en temporalidades de minutos, pero por ahora vamos a trabajarlo en temporalidades mayores con el fin de saber qué es lo que puede estar ocurriendo en el gráfico. ¿Listo? En estos momentos podemos ver, si lo vemos aquí en una temporalidad de 4 horas, que podemos estar metidos en un rango de precio que es bastante amplio. Si nosotros lo podemos ver acá, sí, podemos ver aquí un soporte y aquí una fuerte resistencia, ¿ok? En donde el precio se ha manejado de soporte a resistencia, ¿sí? Se puede notar fácilmente que el precio sube, el precio baja, intentó subir y volvió a caer. Ahora, aquí podemos empezar a notar que podemos estar encontrando una nueva resistencia, ya no en forma horizontal, sino ya con una diagonal, en la cual nos puede estar identificando una zona para tener muy en cuenta, ¿ok? En Bitcoin tenemos que tener presente que estamos en estos momentos en una zona fuerte de soporte, en la cual nosotros podríamos tener como referencia esta zona y teniendo como, Así porque no estaba sobrecargado. se relaja uno. Voy a apagar los micrófonos, ok. Y como podemos ver en estos momentos estamos en una zona bastante fuerte de soporte. Toda esta zona que la demarqué en estos momentos es una zona a la cual hay que tener muy presente y hasta que no la rompamos no podemos decir que podemos continuar un movimiento en short, es decir, a la baja. ¿Listo? Aquí podemos estar identificando que puede estar haciendo un rompimiento
Fíjense esto, lo vamos a acercar un poquito más. Y fíjense, aquí el precio venía cayendo, se lateralizó, picó sobre esta zona, rebotó en varias ocasiones y el precio cayó. Cayó directamente a la zona que tenemos demarcada con el recuadro y rebota, rompe y pareciera que estuviera en una confirmación. Esto puede ser que nos pueda estar dando unos impulsos alcistas digamos, en estos días, ¿sí? No estoy diciendo que vamos a tener movimientos exorbitantes al alza, pero puede ser que podamos tener un movimiento de este estilo, que aquí rompe, está confirmando, lateralice un poco y comience un movimiento al alza que pueda estar buscando esta zona de nuevo de los 21.700, $22.000. ¿Ok? ¿Cómo puede ser que luego de eso podamos tener un rebote y luego sí romper esta zona de soporte que tenemos fuerte y continuar el movimiento a la baja? ¿Ok? Muy pendientes a eso, por favor, porque lo importante de esto es continuar con los movimientos, lo que me está mostrando el mercado, la acción del precio, ¿ok? Aquí me está mostrando un rompimiento no con tanta fuerza, pero pareciera que lo hubiera roto y está en zona de confirmación para continuar su movimiento al alza. No para irnos a los $100.000 ni nada de eso, porque el sentimiento, si lo vemos en temporalidad de días, es muy a la baja, es decir, hay mucho miedo en el mercado. Vamos a ponerlo acá. Como pueden ver, esto es un sentimiento a la baja. Es decir, acá hay miedo, acá hay temor de que siga cayendo, entonces todavía no hay fuerza de los compradores para impulsar el precio que continúe su movimiento al alza. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos estar mirando esto en temporalidad de días y hacer lo mismo que trazamos en la parte de abajo en temporalidad de 4 horas y podemos estar demarcando una zona de resistencia en la cual pica acá, pica acá, pica acá y cada vez que pica sobre esa zona de resistencia hay un fuerte rebote. ¿Ok? Ahora, miren esto que acabamos de encontrar. Espérenme, lo tiro más para acá para poderlo unir. Y pareciera que en temporalidad de días puede que no nos suba hasta la zona de los 21.700 que le había dicho anteriormente, que fue la unión de estas zonas de resistencia, sino que pueda que nos suba para ir en unos 2-3 días a la zona de los 20.700. No es una subida muy fuerte, pero en las altcoins podrían estar subiendo bastante bien. Aquí nos está diciendo que puede estar subiendo en promedio un 11%, 10%, pero si nosotros hacemos un movimiento de estos al alza, las altcoins pueden estar haciendo un movimiento del 20, 30% tranquilamente, ya que ellas se mueven mucho más fuerte. ¿Ok? Entonces, fíjense esto. Encontramos una resistencia desde la parte de atrás, bastante marcada, que es nuestra zona a nosotros tener en cuenta de que podemos estar diciendo que cuando sea rota, podría estar subiendo el precio después de una buena confirmación y ahí sí podemos estar mirando precios mucho más exorbitantes de vuelta a los 30.000 y todo eso. Pero para mí todavía el sentimiento es bajista. Ahorita podemos tener unos días que pueden ser alcista, pero luego podríamos terminar de caer, terminar de sacar a las manos débiles o algo por el estilo a los holders que están aguantando posiciones y luego eso, pum, el precio para arriba, cuando ya las personas quedaron por fuera. De eso se trata el mercado, todo es manipulación. Por eso hay que aprender a leer el mercado de esta manera con el fin de entender qué puede estar ocurriendo en estos momentos. Ahora, el precio puede estar subiendo sobre los 20.700, 20.600 aproximadamente y aquí podríamos trazar tranquilamente una posición en largo sobre esta zona, de esta forma. ¿Okay? Aquí podemos estar manejando una posición en la cual estamos teniendo en cuenta la zona de soporte que tenemos, que el punto mínimo que tenemos está bien por debajo, entonces podemos dejarlo un poquito más abajito, el stop loss y nuestra toma de ganancias sobre los 20.800, 20.700. Voy a bajarlo un poco para asegurar, porque si se dan cuenta, aquí hay una zona de soporte. Como se pueden dar cuenta, aquí rebota muchas veces el precio y aquí ya fue roto, entonces vamos a ponerlo un poco por debajo. Teniendo como referencia estas dos líneas, ¿ok? No lo olviden. Esta es una zona de resistencia en temporalidad de días que la traemos desde mucho más atrás, ¿ok?
Si llegase a ser rota esta, podemos estar chocando con estas otras zonas de resistencia. Esas son nuestras dos factores claves para tener en cuenta, ¿ok? Ahí, en esas zonas, ya es mejor tomar ganancias y esperar nuevas configuraciones para volver a entrar, ¿listo? Pero por ahora estamos en una zona que podemos estar subiendo el precio en temporalidad de días, ¿ok? Si tienen alguna moneda que quieran que analicemos, podemos estarla observando y ver qué relación tiene con Bitcoin, con el fin de nosotros estar mirando hasta dónde podemos estar subiendo, ¿sí? Que puede ser porcentajes mayores, pero en temporalidades de 4 horas, en días, en todo ese tipo de cosas, ¿ok? Y bueno, por ahora ya tenemos vamos a alejarlo un poquito, una aproximación de lo que puede ser Bitcoin para que lo tengan muy presente, ¿listo? Bueno, Andrea me dice que BED, vamos a revisar a BED, vamos a buscarla por acá. En estos momentos, buscarla. Creo que la tengo por acá. Bueno, vamos a buscarla de esta forma. Y listo, aquí ya tenemos a BED. Vamos a hacer un breve análisis de lo que está pasando con BED. Y lo que vamos a hacer es que nos ubicamos de nuevo también en 4 horas. Localizamos zonas de soportes en las cuales podemos estar teniendo una fuerte soporte acá. Veo acá que puede ser que estemos teniendo alguna línea de tendencia. Esto hay que tenerlo ahorita presente. Ahorita les explicaré el por qué estoy trazando esta línea. Y aquí, una nueva línea de tendencia. Fíjense, BED pareciera, según esto, que podríamos tener alguna fuerte caída sobre la zona de aquí abajo que tenemos acá. Pero, ¿por qué digo que fuerte? Porque cuando medimos a BED, este porcentaje aquí, ya estamos tomando un promedio un 10%. Ahora, trazo esta línea de tendencia que tenemos acá, juntando estos puntos que fueron soportes, y veo una ruptura bastante pesada, solamente con lectura de velas. Aquí, miren esto, son velas muy, pero muy pesadas. Hay miedo en esa zona y el precio rompe este soporte que anteriormente, pues, estaba resistiendo muy bien, lo rompe y pareciera que estuviera en zona de confirmación, se lateralizó un poco y luego puede hacer esto, y caer, ¿ok? Entonces, en este tipo de casos, lo que yo tendría en cuenta es tener como referencia este soporte que ahora es una resistencia, vamos a marcarlo mejor acá, ¿sí? Y con relación a eso, yo tomaría ganancias más o menos por donde está esta línea punteada, ¿ok? En el short, ¿ok? Recuerden que aquí estamos mirando es un short. Y tendríamos, vamos a poner otra línea aquí punteada sobre este último punto. Y pondríamos aquí el stop loss. ¿Listo? Es un stop bastante amplio, pero lo que quiero es que, perdón, a lo que me refiero es que vamos a esperar cómo se comporta en esta zona, porque aquí puede haber otra zona de resistencia y el stop loss podemos ponerlo un poquito más abajo. ¿Listo? Ahí ya tenemos un stop loss bien ubicado, esperando que no me rompa esta resistencia que anteriormente era un soporte y nos caiga. ¿Ok? Estamos como en zona de entrada en estos momentos, se ve bonita esta operación. Y si en dado caso nos llega a romper hacia arriba, nos estalla el stop loss, esperaríamos el siguiente rompimiento, porque puede ser que el precio se meta aquí, rebote, se comprima, y aquí esperaríamos si rompe hacia abajo y volvemos a entrar en short o rompe hacia arriba y entraríamos en long. ¿Ok? Pero por ahora hay más posibilidades de que el precio esté cayendo en esta operación por lo que estoy viendo de esta línea de tendencia. ¿Ok? Listo, entonces ahí ya podemos ver una operación que podría estar enviándonos a un soporte un poquito más abajo de esta moneda de BED. Y también hay que tener en cuenta que aquí hay una zona de resistencia muy marcada, acá hay otra zona de resistencia muy marcada y podríamos tener otra operación bastante buena. Si en dado caso nos rompe el stop, tendríamos otro análisis para buscar esta zona de resistencia que está ahí.
demarcada con esa línea punteada, o esta nueva que tenemos acá. Y puede ser que estemos haciendo algún triángulo y luego se empieza a comprimir el precio de esta forma. Pam, 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 empieza acá, empieza acá, empieza acá. Aquí rebota y aquí esperaríamos que rompiera hacia abajo, confirme y nos caemos, rompa hacia arriba, confirme y subimos. ¿Listo? Todo es con estrategia. El stop loss siempre va a ser el amigo de ustedes. ¿Listo? Si tienen alguna otra moneda que quieran que veamos en estos momentos, vamos a estarlo haciendo con el fin de que vamos a estar analizando el mercado desde diferentes puntos de vista. ¿Listo? Aquí tengo el chat. Listo. Bueno, por ahora ya tenemos dos monedas. Vamos a ver el Bitcoin. Estamos en 4 horas, recuerden eso. Vamos a ponerla en 1 hora. Julio dice que solo está operando a Bitcoin. Bueno, eso está muy bien. No descartes operar con las altcoins, que también te pueden estar generando excelentes ganancias. Y vamos a mirar alguna otra moneda, si al azar. Vamos a FTM, es una moneda que se mueve bastante bien. Vamos a borrar todo lo que tengamos acá. Y vamos a mirarla en una temporalidad de 1 hora. Para no mirarla de nuevo en 4 horas, para mirar qué podemos estar observando. Fíjense aquí, encontramos una zona de soporte bastante marcada con una tendencia bajista. Es decir, estamos cayendo en estos momentos. Aquí hay una zona de resistencia y puede ser que estemos demarcando un canal. ¿Okay? Es posible que el precio pueda volver a tocar esta zona de soporte y el precio haga de esta forma un doble piso y suba a buscar la zona de resistencia. Como puede ser que ya podemos encontrar zonas de soportes, puede ser por acá. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a borrar esto para que no nos confunda. Puede ser que tengamos esto así y tengamos un triángulo alcista. ¿Ok? Recuerden que los triángulos alcistas nos estarían rompiendo hacia arriba. Puede ser que el precio esté acá, acá, rebote acá, rompa acá y suba. ¿Hasta dónde nos podría subir? Le diríamos entre resistencia y soporte. Nos tiraría a la zona de los 24.79 y vamos a ver si esto tiene relación con alguna línea de tendencia que pueda estar demarcándonos esta resistencia. Puede ser que el precio rompa y nos esté tirando a la zona que tenemos acá. ¿Ok? Muy pendientes a este triángulo alcista porque parece ser que pueda estar subiendo y este porcentaje en FTM siempre es 7% aproximadamente de subida del punto en el que estamos ahorita. Vamos a poner algo así. Tendríamos la posición de esta forma. Yo tomaría ganancias por debajo y un stop loss no muy grande por si me llega a romper esta zona de soporte. ¿Listo? Okay. Esto por este lado, vamos a tenerla acá presente. Esta es nuestra proyección. Vamos a demarcar mejor el triángulo para que lo puedan ver y aprendamos a identificar de otra forma. Vamos a colocar aquí. Listo. Los micrófonos. Ok, entonces aquí ya tenemos una figura chartista muy bien identificada en la cual nos puede estar demostrando un movimiento al alza con un stop loss por debajo del soporte y la toma de ganancias sobre una resistencia que estamos demarcando desde la parte de arriba. Ok, entonces fíjense cómo estamos identificando oportunidades muy rápido. Duramos alrededor de 5 minutos por moneda y estamos haciendo operaciones en las cuales podemos esperar los precios en zonas de soporte, podemos estar ya entrando en operaciones, pero siempre identificando el sentimiento del mercado. ¿Ok? Ahorita son vamos a ver qué horas son en estos momentos. Son las 7:20 en Colombia. Arrancamos la vela diaria y empezó de color verde, es decir, los compradores se están haciendo presente en estos momentos y puede ser que están impulsando el precio hacia arriba. ¿Listo? Entonces vamos a tener muy presente estas operaciones tanto de Bitcoin, de BED. Bitcoin lo pusimos
que podría estar subiendo, pero en temporalidades mayores, en este momento está respetando muy bien. BET lo pusimos como si podría estar cayendo en estos momentos, y FTM como si estuviera subiendo. Entonces, están respetando ahorita en estos momentos lo que habíamos analizado, pero son operaciones que pueden durar bastantes horas, ¿ok? Recuerden, hoy solo vamos a mirar las operaciones en temporalidades mayores, ubicándonos como lo hemos venido haciendo en estos momentos, y ya en otras sesiones, para que estén muy pendientes al canal de Telegram y al de TikTok, vamos a estar analizando también operaciones de scalping, que lo que queremos es que, digamos, vamos a poner a BAT, vamos a analizar operaciones de 5 minutos, de 15 minutos, con el fin de hacer operaciones con porcentajes más pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que entrar un poco más pesados en una operación. ¿Listo? En operaciones a periodos más largos puedes entrar más liviano con porcentajes mayores, pero pues siempre manejando tu unidad de riesgo para que, si en dado caso no te llegue a funcionar, estés dispuesto a perder cierta cantidad de tu capital y no te vayas a desfasar. Para los que trabajan ya futuros o los que ya pues han trabajado conmigo en los personalizados de futuros, siempre el apalancamiento, no sobra apalancarse, ¿ok? Sugiero un por 20, con eso es más que suficiente. Es decir, que si tienes 100 dólares, un ejemplo, entraste en una operación con 100 dólares apalancado por 20, entonces multiplicaríamos 100 por 20, fácilmente podemos hacer la operación, y con esto es lo que ustedes estarían entrando en esa operación. Es decir, que si suben 1% en la gráfica, estarían generando un promedio de 20 dólares, con solamente habiendo ingresado con 100 dólares del capital total que tengan, porque obviamente no vamos a entrar con todo el capital en cierta operación. ¿Listo? Entonces, traders, esto es un pequeño abrebocas de las sesiones en vivo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a enseñar varios tips para que estén muy, muy pendientes al chat en Telegram. Por favor, vamos a estar muy atentos a lo que va a hacer el mercado, porque puede ser que tengamos algunos pequeños retros, es decir, movimientos al alza con el fin de seguir cayendo. Siento el mercado muy bajista, entonces puede ser que estemos en zonas de confirmaciones, puede ser que estemos en zonas en donde puede estar cayendo el precio, pero eso nos puede a nosotros permitir entrar en operaciones en short y generar ganancias mientras el mercado cae, y no solamente estemos operando cuando el mercado sube. ¿Listo? Entonces, me alegra que les esté gustando este tipo de sesiones. Vamos a seguirlas haciendo. Les estaré avisando por medio del chat para que estén muy, muy pendientes. Y lo importante es que aprendamos a generar ganancias constantemente. ¿Listo? Un abrazo, traders. Nos vemos en la siguiente sesión. Esta es apenas la primera sesión de muchas que vamos a estar haciendo. Así que nos vemos en la siguiente. Chao, chao, traders.